Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a seguir con temas de econometría. Vamos a hablar en concreto de los test de heterocedasticidad, es decir, test para detectar la heterocedasticidad. Vamos a ver la teoría y luego vamos a intentar hacer algún ejercicio práctico en Gretel al final del vídeo. Teníamos que nuestro modelo de regresión lineal en términos matriciales era I igual a x beta más u, donde x era la matriz de regresores, b los parámetros a estimar y u la perturbación aleatoria. Y es la variable independiente que queremos explicar. Bien, esto lo podemos poner como i es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta k por xk, donde k es el número de parámetros y el número de regresores más la perturbación. Para diseñar el test vamos a suponer que la hipótesis nula va a ser de homocedasticidad, es decir, que la varianza de las perturbaciones sea constante, es decir, que la varianza de u, de las perturbaciones, dado el resto de regresores, x1, xk, esta varianza tiene que ser igual a sigma cuadrado, una constante. Esta sería la hipótesis nula de homocedasticidad. Y esta hipótesis nula se puede escribir como que, pues que la hipótesis nula es igual a E a la esperanza de u cuadrado menos su media, pero su media sabemos, eso sí, lo suponemos, que la media es 0. Luego esto sería la hipótesis nula dados el conjunto de parámetros, esto va a ser igual a sigma cuadrado. Entonces, ya que la esperanza de u hemos supuesto que es 0. Entonces, pues para probar la violación de la homocedasticidad se prueba si u cuadrado, es decir, las perturbaciones al cuadrado en valor esperado, está relacionado con los regresores. Es decir, que u cuadrado es una función de los regresores. Vimos que la heterocedasticidad se producía porque la varianza de las perturbaciones seguía a uno o varios regresores, es decir, que dependía de uno o de varios regresores. Si esos regresores aumentan en valor o disminuyen en valor, lo que tendríamos es que conforme pasa el tiempo la varianza no es constante, entonces tenemos heterocedasticidad. Eso ocurría muy frecuentemente, como vimos en la función del consumo, que dependía de la renta. Entonces vimos que el consumo y la renta fundamentalmente afectaba a las perturbaciones y por tanto al consumo. Entonces vamos a suponer que tenemos una función lineal de las perturbaciones al cuadrado, es decir, va a ser una función lineal de x1, x2, bueno, función lineal o función en general, cualquier función f, xk, ¿vale? Entonces, si suponemos la función lineal, entonces podemos realizar la regresión correspondiente. U cuadrado, que serían las perturbaciones que no conocemos, pero luego vamos a despejar esa incógnita, vamos a ver qué podemos sustituir por las perturbaciones. Podemos hacer esta regresión delta 0 más delta 1 por x1 más delta k por xk, más una perturbación, esta sí, ruido blanco. Esta es así, ruido blanco, es decir, esta perturbación tiene esperanza nula y tiene varianza constante. Varianza de v es constante. Entonces, si tenemos esta regresión, nuestra hipótesis nula equivale, vamos a ponerlo aquí en otro color, que tenemos aquí arriba, equivale a que si hay homocedasticidad, si aplicamos la hipótesis nula como homocedasticidad, lo que tenemos es que delta 1 igual a delta 2 igual delta k igual a 0. Entonces, podemos realizar esta regresión, aunque todavía no sabemos cómo, porque las perturbaciones no las tenemos, y aplicar la hipótesis nula de significación global de los parámetros.
Entonces, si esto se cumple, podemos decir que no podemos rechazar la homocelasticidad. Si esto no se cumple, podemos decir que la regresión inicial tiene heterocelasticidad. Entonces, tenemos un problema aquí con U. Bien, pues ¿cómo lo podemos solventar? Pues por su estimación. U, que es la perturbación, podemos estimar los residuos de la regresión original, que es esta, y después realizar la regresión auxiliar. Entonces, ponemos como U cuadrado, ponemos los residuos que los llamamos E, que son los valores estimados de la perturbación aleatoria. Entonces, ponemos ahora esta regresión en donde la variable dependiente es E cuadrado, los residuos, y lo regresamos con el resto de regresores, con todos los regresores. Delta K por XK más V. Luego, primero, tenemos que realizar esta regresión. Y segundo, tenemos que realizar esta segunda regresión con los residuos de la primera. Bien, y entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Pues realizar el contraste de hipótesis. Podemos realizar el contraste de hipótesis con la F, que ya vimos en temas pasados, en donde la F se puede poner en función de los R cuadrados, o bien podemos construir un estadístico, el estadístico ML. Bien, si hacemos el test con la F, entonces tendríamos que el test con la F sería F, podemos poner así, lo podemos poner en función tal como vimos en el vídeo, o bien con los R cuadrados, que en aquel vídeo creo que no lo pusimos. Pero bueno, os lo digo, podemos poner la F en función de el R cuadrado de la no restringida menos el R cuadrado de la restringida dividido entre Q, que en este caso es el número de filas que tiene la matriz de restricciones, que va a ser igual a K, esto va a ser igual a K, dividido entre 1 menos el R cuadrado de la no restringida, dividido entre N menos K menos 1. Entonces, esto se va a distribuir como una función, una f de Snedeker de K, N menos K menos 1 grados de libertad. Bien, esto simplemente es poner, como vimos, de esto estamos hablando de esta regresión, por supuesto. Entonces, esto sería el R cuadrado del no restringido menos el de la restringida, dividido entre Q, que en este caso equivale a K, y esto de aquí. Bien, en este caso particular, como la regresión restringida va a ser simplemente E cuadrado igual a D0, lo que tenemos es que la restringida, el R cuadrado de la restringida va a ser igual a 0. Es decir, estamos explicando los parámetros, la variable independiente E cuadrado con un parámetro. Luego esta regresión tiene R cuadrado igual a 0. Entonces esta F se convierte entonces en, vamos a ponerlo en este color, se convierte en F igual a la no restringida, la llamamos R cuadrado ya directamente, Q lo sustituimos por K porque es el número de filas que tiene la matriz de restricciones, y aquí ponemos 1 menos la no restringida, lo ponemos como R cuadrado, este R cuadrado aquí vale 0, dividido entre N menos K menos 1. Y entonces esto se distribuiría como lo que tengo arriba, como una F de K N menos K menos 1. Bien, así lo podríamos hacer, pero los paquetes informáticos, esto lo hacen los paquetes informáticos. Aquí lo estamos viendo de dónde sale, estamos viendo la teoría, de dónde sale esto, de dónde sale la detección de la heterocelasticidad y la filosofía correspondiente que subyace a los test de heterocelasticidad. Pero también se puede construir un estadístico, ML, un estadístico, esto va a ser un estadístico,
que sea igual a n, el número de valores de la muestra, por el r cuadrado de esta restricción, de esta regresión, el r cuadrado de esta regresión, la no restringida, ¿vale? Vamos a poner r cuadrado, este r cuadrado pues de u vamos a poner, ¿vale? Sería este r cuadrado, el que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto se demuestra que se distribuye como un h cuadrado de k grados de libertad, siendo k el número de regresores de la regresión auxiliar, que en este caso serían k, sin tomar el delta 0. Es decir, se está haciendo la significación global de delta 1, delta 2, delta k. Entonces, claro, pues si hallamos este estadístico, que sería muy fácil de hallar, porque el r cuadrado nos lo daría, si lo tuviéramos que hacer paso a paso en un paquete informático, pues calcularíamos esta regresión, calcularíamos el r cuadrado y sabemos que esto se distribuye como una chi cuadrado de k grados de libertad. Entonces, claro, si esto, para aceptar o no rechazar la hipótesis nula o para rechazarla, lo que tenemos que ver son los valores teóricos de la chi cuadrado con k grados de libertad. Entonces, lo que tenemos es que si ml, que es el estadístico, es mayor que chi cuadrado teórico con k grados de libertad, que es lo que tenemos que rechazamos, en este caso, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula de homocedasticidad. ¿Vale? Porque aquí estaríamos rechazando que los valores delta 1, delta 2, delta k son iguales a 0. Por tanto, estamos rechazando que no haya homocedasticidad, que no haya homocedasticidad. Luego rechazamos la hipótesis nula de homocedasticidad, luego existe heterocedasticidad. Y aquí tendríamos lo mismo, nos daría el P correspondiente, el P valor. Entonces el P valor, en este caso, pues será muy pequeño, será menor que 0,05, por ejemplo. Fijado un nivel de significación, 0,05. Es decir, tendríamos este primer caso, si tenemos la chi cuadrado, por ejemplo, puede tener una forma así. Entonces, si este es el valor de este valor es el de 0,05, aquí nos da el área por debajo de la función de densidad de la chi cuadrado, nos da el valor correspondiente de tablas, que este sería el chi cuadrado de k teórico. Entonces, si el ml lo tenemos por aquí, lo tenemos a la derecha, significa que entramos en la zona de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula de homocedasticidad. Por el contrario, si ml, estamos aquí, si ml, esto sería A, B, si ml es menor que chi cuadrado con k grados de libertad, entonces lo que estamos haciendo aquí sería el que aceptar o no tener elementos estadísticos suficientes para rechazar la hipótesis nula. De alguna forma se acepta o no hay evidencia de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, si no podemos rechazar la hipótesis nula, significa que asumimos que existe homocedasticidad. Entonces, en este caso, pues tendríamos este valor. Nos podría salir un valor menor, el ml de este valor crítico.
de este valor crítico. Entonces aquí tendríamos este área que sería mayor que la correspondiente. Entonces, que la correspondiente al valor crítico. Entonces lo que tendríamos es que la P, el P valor correspondiente será mayor que un determinado nivel o umbral de significación. Entonces será mayor de 0,05, por ejemplo, si lo situamos en 0,05. Entonces, este sería el test correspondiente para detectar heterocelasticidad o aceptar la homocelasticidad. Entonces, este test como tal es el test que se denomina el test de Breusch-Pagan. El test de Breusch-Pagan es el que acabamos de ver. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos nuestra regresión inicial, la que queremos realizar, la que queremos investigar. Entonces, tomamos de aquí, para realizar el test, si lo tuviéramos que hacer en un paquete informático, en un paquete econométrico, lo que tendríamos que hacer es tomar los residuos de esta regresión y hacer la regresión auxiliar correspondiente, esta regresión auxiliar. Y una vez que hacemos la regresión auxiliar, lo que hay que realizar es o bien las f's o bien el r cuadrado de esa regresión. Lo multiplicamos por el número n de valores que tiene la muestra y esto se distribuye como un h cuadrado de k grados de libertad. Si el ml es mayor que el chi cuadrado, entonces rechazamos la hipótesis de homocelasticidad. Es decir, esto estaría asociado con un valor muy pequeño, el p valor sería muy pequeño, menor que 0,05. Y si ml es menor que el chi cuadrado, esto estaría asociado a un p valor mayor de 0,05. Bien, podemos ver un ejemplo a continuación del ejercicio que vimos de la función de consumo. Pasamos a verlo a Gretel. Aquí estamos en Gretel, vamos a hacer una práctica sobre lo que acabamos de ver. Vamos a aplicar el test de Breusch-Pagan para ver que efectivamente aquí había heterocelasticidad. Nuestras variables importantes son la constante, la renta y el consumo. Entonces queremos explicar el consumo en función de una constante y de la renta. El resto de variables son variables que ya explicamos en el vídeo anterior para estimar la función de consumo, que no van a intervenir aquí. Entonces nuestras variables son estas tres. Entonces lo que queremos hacer es el mínimos cuadrados ordinarios del consumo en función de la constante y de la renta. Entonces le damos a aceptar y lo que tenemos es los valores de la variable dependiente consumo, el coeficiente de la constante es este y el de la renta también. Entonces lo que podemos hacer es realizar el contraste tal como lo presenta el contraste de Breusch-Pagan, tal como lo presenta Gretel. He maximizado y entonces lo que hemos hecho teóricamente nos lo da Gretel. Entonces aquí en contrastes heterocelasticidad. Aquí ponemos el contraste, aquí viene Breusch-Pagan, pero este es el que hay que poner en la versión de Koenker. Entonces, el de Breusch-Pagan con la variante robusta de Koenker, que es lo que hemos visto nosotros, lo que hace es el U-hat, es decir, los valores de los residuos al cuadrado, los regresa con una constante y con la renta. Entonces, vemos aquí que el coeficiente correspondiente es significativo, lo que nos hace pensar que en este caso los residuos no tienen homocelasticidad, es decir, que son heterocedásticos como ya vimos en el gráfico, es decir, el gráfico correspondiente que vimos de los residuos, gráfico de residuos, vimos en el vídeo anterior que evidentemente no tenían homocelasticidad, eran heterocedásticos. La varianza aumenta con el número de observaciones. Bien, en este caso se ve fácilmente, pero hay otros casos que gráficamente no lo podemos ver fácilmente y tenemos que hacer los test de contrastes.
Entonces aquí tenemos el test de contraste correspondiente y en principio esto ya nos indica que puede haber heterocelasticidad. Entonces él calcula el estadístico de contraste que hemos visto, LM, que es n por el r cuadrado de la regresión accesoria, y da 33,47. Y esto se distribuye como un h cuadrado de un grado de libertad. Y este LM va a ser mayor que chi cuadrado de un grado de libertad, porque el P correspondiente nos da 0 prácticamente, 0. Luego el LM es mayor en este caso. Luego rechazamos la hipótesis nula de homocelasticidad. Luego el modelo presenta heterocelasticidad. Podemos ver en el menú principal un h cuadrado de un grado de libertad. Chi cuadrado, buscador tablas estadísticas, el valor del h cuadrado de un grado de libertad y con una probabilidad de la cola derecha, es decir, un nivel de significación de 0,05, le damos a aceptar y da 3,84. Luego el LM que hemos calculado, que es 30 y tantos, lo tenemos aquí, es mucho mayor que el 33, que es mucho mayor que 3 y pico, 3,84. Luego rechazamos la hipótesis nula de homocelasticidad. El modelo tiene heterocelasticidad. El modelo original tiene heterocelasticidad. Esto nos lo da directamente en Gretel, pero lo podríamos hacer en Gretel también, tal como hemos visto paso a paso teóricamente en pizarra. Es decir, podemos, del modelo que hemos visto, este es el modelo que hemos visto. Una vez que hacemos el test, este es el modelo original, consumo con la constante y la renta. Una vez que hacemos el test, nos lo pone aquí debajo los valores. Pero bien, podemos ahora, como digo, realizar el test paso a paso, sin utilizar es decir, sin usar el test que ya nos da el propio paquete. Entonces, hemos hecho esta regresión, entonces lo que tenemos que hacer es guardar los residuos al cuadrado de esta regresión, que esto te lo permite Gretel. Aquí en guardar te puedes guardar valores estimados, residuos y residuos al cuadrado. Entonces podemos guardar los residuos al cuadrado y lo llamamos USQ2, por ejemplo, o USQ cuadrado. Entonces residuos al cuadrado del modelo. Entonces le damos aquí y ya aquí lo que tenemos es en el menú principal, lo que tenemos ya es la constante, la renta, el consumo y el USQ al cuadrado, los residuos al cuadrado, es decir, la estimación de las perturbaciones al cuadrado, que están aquí. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es realizar el modelo de US al cuadrado con la constante y con la renta. Entonces hacemos modelo, mínimos cuadrados ordinarios, y ponemos como variable dependiente el US cuadrado. Esta es la regresión auxiliar con respecto a la constante y la renta. Entonces damos a aceptar y aquí lo que tenemos es lo siguiente. En principio la renta es significativa, el valor, el beta es significativa. Luego lo que nos indicaría en principio sería un síntoma de heterocelasticidad. Pero en lo que nos tenemos que fijar es en la F correspondiente, que es la F de significación global, que nos da 38,58 con un valor P de 2,32 por 10 elevado a menos 9, es decir, con un valor de 0. Luego la significación conjunta existe, hay significación conjunta de los parámetros, en este caso de la renta. En general hay que fijarse en la significación conjunta. Entonces, esto ya nos indicaría que hay heterocelasticidad. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos calcular el ML. El ML correspondiente sería el número de observaciones, que son 240, por el R cuadrado correspondiente de la regresión auxiliar. Y ese ML nos tiene que dar exactamente lo que nos ha dado en el contraste anteriormente. Entonces, si cogemos la calculadora, y ponemos 240 por 0,139494, esto nos da 33,47,85,6. Este sería el ML que hemos calculado nosotros paso a paso, que coincide
que coincide con el ML que nos da en el contraste de hipótesis 33, 47, 86, 15. ¿De acuerdo? Tenemos, por tanto, un ejemplo realizado de heterocedasticidad, de que hemos detectado heterocedasticidad. Podemos ver un segundo ejemplo. Podemos ver otro ejemplo para aplicar el test de Breus-Pagan, y sería, por ejemplo, una función de producción Cobb-Douglas, por ejemplo. Una función de producción Cobb-Douglas. Una función de producción Cobb-Douglas es, si tenemos aquí el producto, una función de producción. Bueno, una función de producción en general es una función que depende de los inputs, del capital y del trabajo, KL. Entonces, la función de producción Cobb-Douglas es I igual a un parámetro, beta 1, que multiplica a el capital, por ejemplo, elevado a beta 2 por L elevado a beta 3. Entonces queremos estimar, tenemos los valores de I, de K y de L, las series correspondientes de una industria determinada. Entonces queremos hallar la función de producción. Así en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer para estimarla linealmente mediante un modelo de regresión lineal? Pues tomamos logaritmos. Si tomamos logaritmos, lo que tenemos es logaritmos naturales, neperianos. Tenemos que el logaritmo neperiano de I es igual al logaritmo neperiano de beta 1 por K elevado a beta 2 por L elevado a beta 3. Entonces, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces tenemos que logaritmo neperiano de beta 1 más logaritmo neperiano de K elevado a beta 2 más logaritmo neperiano de L elevado a beta 3. Muy bien, y por la propiedad de los logaritmos, el exponente, logaritmo neperiano de I, sería igual al logaritmo neperiano de B1 más el exponente multiplica al logaritmo neperiano de K. Entonces esto sería B2 por logaritmo neperiano de K más B3 por logaritmo neperiano de L. Entonces aquí ahora nos faltaría la perturbación, una perturbación aleatoria, que es la que tenemos que ver si va a tener, una vez estimado el modelo, si es heterocedástica u homocedástica. Entonces esta perturbación aleatoria vendría dada en la función de producción original como E elevado a U. Porque si ponemos E elevado a U y lo ponemos aquí multiplicando, tendríamos un más logaritmo neperiano de E elevado a U. Esto sería el logaritmo neperiano de E elevado a U, que es el logaritmo y E son funciones inversas, y entonces queda U. Entonces lo que tenemos que hacer es, con los datos, con las muestras que nos dan, lo que tenemos que hacer es estimar este modelo. Una vez que estimemos este modelo, beta 2, beta 3, tendríamos los exponentes correspondientes, que son las elasticidades, bueno, eso es de macro, ¿no? Pero son las elasticidades de la producción respecto a cada uno de los inputs, a cada uno de los factores. Y luego tendríamos la estimación de beta 1, sería el antilogaritmo de esta estimación que hemos hecho aquí. Pero bueno, nos vamos a fijar en beta 2 y beta 3. Vamos a ver si tiene heterocedasticidad. Bien, pues nos vamos a Gretel. Bien, estamos en Gretel otra vez. Entonces tenemos aquí un fichero. Son datos de sección cruzada de 27 empresas de un sector. Entonces, 27 empresas de un sector en donde tenemos en un año determinado que tienen un output, empresas del metal, un output determinado o el valor añadido de la empresa, y cada empresa dice que emplea un número de trabajadores equivalentes a tiempo completo, homogéneos, y un valor de stock de capital, es decir, el valor de la planta y el equipamiento. Entonces, para calcular la función de producción, como hemos visto, tenemos que tomar logaritmos. Entonces, en logaritmos de cada una de las variables. Entonces, en añadir, se puede generar los logaritmos de las variables seleccionadas. Entonces, si le ponemos aquí output, empleo y capital, y le ponemos aquí añadir logaritmos de las variables correspondientes, entonces lo que tenemos es que nos genera los logaritmos de las variables output, empleo y capital.
¿vale? Entonces aquí tendríamos el logaritmo neperiano de esos valores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues el modelo, mínimos cuadrados ordinarios, output, variable dependiente sería el output, el logaritmo del output, la constante, logaritmo de, vamos a poner capital primero y empleo después. Da igual, poner uno que otro. Entonces, capital y empleo. Entonces le damos a aceptar y lo que tenemos es que todos los parámetros son significativos. Y entonces nos da, son significativos. Y el F, como veis, es significativo. Es decir, la significación conjunta de los parámetros es significativa porque el valor de P de esa F es 1,34 por 10 elevado a menos 15. Es decir, esto es 0. Por tanto, lo que tenemos es esta regresión con un R cuadrado muy alto de 0,94. A ver, podemos ver el gráfico de residuos por número de observación, y entonces, bien, pues aquí aparentemente, en principio, pues no hay heterocedasticidad, son muy pocos datos, pero aparentemente no hay heterocedasticidad. Entonces, bueno, y otra cosa que es, no de este tema, pero estos valores, 0,37, que es el beta 2, y este es el beta 3, que son las elasticidades, si la suma es 1, que está muy cerca de 1, la suma es 1, quiere decir que tiene rendimientos constantes a escala esa función de producción. Es decir, que doblando factores se dobla producto, triplicando factores se triplica producto. Pero bien, vamos a ver si existe heterocedasticidad. Entonces, en contrastes, vamos a heterocedasticidad y tomamos el contraste de Breuss-Pagan en la versión Koinker. Y entonces lo que hace es coge los cuadrados de los residuos de la regresión inicial y lo regresa con las variables constante, logaritmo del capital y logaritmo del empleo. Entonces lo que vemos aquí en principio es que cada una de ellas no son significativas, en principio solamente mirando esto. Entonces esto lo que nos dice es que los residuos al cuadrado no dependen ni del capital ni del empleo. Luego, por tanto, nos está diciendo que existe homocedasticidad, que no hay heterocedasticidad. Entonces el estadístico de contraste es 347, que tiene una P, el P valor, porque esto sería un chi cuadrado de 2 grados de libertad, que son los dos regresores sin contar la constante. Entonces vemos que el P con el chi cuadrado mayor que 347 es 0,17. Luego el LM queda a la izquierda. El LM queda a la izquierda del valor teórico del chi cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos 0,17. Podemos ver el chi cuadrado de 2. Podemos ver el chi cuadrado al 0,05. A ver, lo vemos aquí en herramienta, chi cuadrado, tablas estadísticas, chi cuadrado con grados de libertad 2 y para una cola a la derecha de un 5% de probabilidad. Entonces le damos P y entonces el valor crítico es 5,99, 6, para redondear. Bien, tenemos que es 6 y aquí habíamos visto en el test que la LM el estadístico está a la izquierda, 3,47. Entonces, la probabilidad que deja la chi cuadrado para 3,47 es superior a 0,05, es decir, LM está a la izquierda del valor teórico de tablas, tal como hemos visto. Luego, este valor de P es 0,175928, es decir, que está por encima de 0,05. Claro, porque LM está a la izquierda. Luego, por tanto, hay suficiente evidencia empírica como para no rechazar la homocedasticidad. Es decir, que aceptamos que el modelo tiene homocedasticidad. Estos modelos en logaritmos, si en datos originales, en niveles, puede tener heterocedasticidad, el logaritmo lo que hace es muchas veces evitar esa heterocedasticidad, corregirla. Bien, pues tendríamos aquí que la regresión que hemos visto, la regresión que hemos estimado, que es esta, pues tenemos que es homocedástica. Esto lo podemos hacer
Igualmente, lo que ha hecho el contraste de Verus-Pagan lo podemos hacer paso a paso, igualmente que como hemos hecho antes. Entonces, aquí de la regresión inicial guardamos los residuos al cuadrado y lo llamamos, así vamos a poner USQ al cuadrado. Bien, ya los tenemos aquí, los residuos al cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es realizar la regresión accesoria dependiente, los residuos al cuadrado, con la constante L capital y el empleo. Damos a aceptar y lo que vemos es ya que la F correspondiente, que es lo que nos da la significación conjunta de los parámetros, no es significativa porque tiene un valor de P de 0,19, superior a 0,05. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de que estos coeficientes globalmente, conjuntamente, sean significativos. Eso nos dice que no hay heterocelasticidad, que es homocedástica. Y si multiplicamos n, calculamos el LM correspondiente, multiplicamos 27 por el R cuadrado correspondiente, que es 0,87, a ver, el R cuadrado, que es 0,12 multiplicado por 24 observaciones, lo que nos da es 2,88, que es el LM que nos da en la correspondiente, LM 347,53, 348. Bien, por tanto, este modelo no tendría heterocelasticidad. Hemos pasado el test y sabemos que es homocedástico. Muy bien, pues esto es lo que os quería explicar. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Y también os invito a aquellos que no os hayáis suscrito a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.